Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, fría mañana, donde hemos tenido una mañana con nieve. Para todos los que nos escuchan y que están en casita también le damos la bienvenida. Y para todos aquellos que no nos conocen y que nos miran por primera vez, nosotros somos la Iglesia Canyon, Ministerio en Español de Salt Lake City, Utah. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos. Y bueno, empezamos bien el servicio. Y nos ponemos de pie, hermanos, en esta mañana para orar, para que nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, dirija este lindo servicio tributado como siempre lo hacemos para nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias por este día que has preparado, Señor, para que todos vengamos contentos, felices, agradecidos delante de ti, Señor, en esta mañana, por todas las cosas que has hecho y lo que harás, Señor. Hoy tenemos un canto tan hermoso, Señor, que es Lamentaciones 3:22, Padre, y nos indica tu palabra que por esas misericordias, Señor, que tú haces cada mañana, aquí estamos delante de ti, Señor. Y nosotros, Señor, nuestro corazón se goza, Padre, porque tenemos esa gran oportunidad de estar aquí, Señor, alabándote, glorificándote y dando todo para ti, Señor, no quedándonos con nada, Padre, sino dándolo todo delante de ti, Señor. Recíbelo, Padre. En esta mañana, Señor, te ruego por si algunos de nuestros hermanos vienen en camino, Padre, todavía, que tú los traigas con bien y los protejas en el camino, Señor, que está helado el día, Señor, y que puedas traerlo con bien, Señor, para que no tengan ni un percance, ningún accidente, Señor, y puedan estar aquí juntamente con nosotros, alabando y glorificando tu nombre. Señor, por aquellos que están en casa, que también tú seas con ellos. Si alguno está enfermo, si alguno está en necesidad, Padre, si alguno está desesperado, por favor, ayúdanos, Dios, a que podamos siempre confiar y tener esa fe puesta en ti, Señor, para que nuestra vida vaya progresando, Señor, nuestra vida espiritual, Señor, y que progrese nuestra alma, Señor, así como tú lo tienes para cada uno de nosotros, como progresamos en ti, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, venimos a brindarte todo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, lo agradecemos y lo pedimos en esta mañana, Padre bendito. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nos da muchísimo gusto recibir a cada uno de ustedes visitas y que para nosotros es maravilloso saber que hay alguien que nos acompaña, que siempre puede acompañarnos en la iglesia. Cada uno de ustedes. Hermanos, pueden abrir sus Biblias, por favor. Vamos a tener la lectura bíblica. En Primera de Tesalonicenses, por favor, pueden abrir sus Biblias. Capítulo 5, versículos del 13 al 18. 4. Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Lo tenemos todos? Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor. Y ustedes me siguen con su vista, todos unánimes al 18, todos juntos vamos a leer el pasaje. La palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y bueno, proseguimos, hermanos, con nuestro servicio. Vamos a
a tener nuestros cantos al Señor en esta mañana, tributados como siempre a Él. Y voy a pedir al grupo que pase, por favor. Vamos a cantarle a nuestro Dios en esta mañana. Y como siempre, hermano, le digo que su corazón esté listo, preparado desde ayer para venir a alabar al Señor y darle gracias por este gran tiempo. Sí, verdaderamente es un gozo, un privilegio ver a cada uno de ustedes hoy en esta mañana, que bueno, la nieve ha hecho su trabajo, ¿verdad? Y nuestro hermano Martín, por ejemplo, se disculpa porque no está con nosotros. Su compañero de trabajo tuvo un accidente debido a la nieve esta mañana. Esperemos que estén bien todos, pero mi hermano Martín tuvo que ir a relevarlo en su trabajo y por eso no está con nosotros el día de hoy aquí. Y hermanos, pues las cosas suceden con un propósito, pero hoy estamos aquí con ese propósito, ¿no? De alabar al Señor, y vamos a hacerlo nosotros que pudimos venir y tenemos la oportunidad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ciertamente, hoy escogimos a propósito cantos basados en versículos bíblicos, casi textualmente, porque queríamos animarnos con la fidelidad de la palabra de Dios puesta en música. Vamos a pues cantar este canto hermoso que dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A los que le esperan, al alma que le busca, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Puede decir un amén si usted cree que lo que dice este canto es verdad? Lo dice la palabra, más que el canto lo dice la palabra misma del Señor. Amén. Por eso el siguiente canto y el que sigue, basados también en el Salmo 48 y Salmo 25, usted lo va a reconocer, que dice así: grande
ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es Sion a los lados del norte de la ciudad del gran rey, es Sion a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Tarará, tararara, tarará, tararara, tararara. Cantamos otra vez. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es Sion a los lados del norte de la ciudad del gran rey, es Sion a los lados del norte de la ciudad del gran rey. A ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, levantaré mi alma. Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Dios, muéstrame, oh Dios, tus caminos, y enséñame, tus sendas, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. De los pecados, de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes más, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mira mi aflicción, y mi trabajo, y perdona todo, todos mis pecados, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Por último cantamos este hermoso versículo bíblico de Juan 3:16.
dándole gracias a Jesús, que fue crucificado y esa sangre derramada por nosotros para que no tengamos condenación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te agradecemos en esta mañana. Cantamos la primera estrofa otra vez. Porque de tal manera me amó Dios, que en la cruz mis pecados perdonó, junto con Cristo los crucificó, y ahora soy salvo, salvo por Jesús. Sí, 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 sí. Soy por él. Digamos todos amén. Amén. Señor, gracias. Recibe por favor esa adoración que te tributamos, Señor, sencilla pero de corazón. Padre, sabiendo, reconociendo que estamos necesitados de ti, necesitados, Señor, lavados de la sangre de Jesús, agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor, agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho para llegar a nosotros, para comunicarte, para llamar nuestra atención. Padre, para que pongamos nuestra fe y nuestra confianza únicamente en tu Hijo Jesús. Fuera de Él no hay salvación, Señor, y la palabra de Él es definitiva, Señor. Es la última autoridad del cristiano, de nuestra vida. Es que, Padre, no importa lo que los hombres digan, no importa lo que los hombres opinen, Señor. Tú eres la autoridad nuestra, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser y de nuestra fe, Señor. Tú eres el autor y consumador. Así es que, Señor bendito, bendice el resto de este servicio. Bendice la predicación de tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón para poder entender lo que tú nos quieres hablar. Padre, te pedimos especialmente hoy por los que no pudieron estar aquí, que tú los mantengas en salud, que tú los tengas en bien. Padre, rogamos por cada uno, Padre Santo. Y nosotros agradecimos por estar aquí reunidos en este lugar, Señor, adorando tu santo nombre. Padre, con esta confianza te entregamos el resto del servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Me alegra ver a cada uno de ustedes el día de hoy. Hermanos, permítame, ya que estoy preparado, déjenme decirles que hoy predico uno de los mensajes que pienso que es de esos que pues a los cristianos nos emociona. He orado y he estudiado y he pensado mucho en cuanto al mensaje de hoy. De hecho, la pandemia y todo lo que está pasando me inspiró y me motivó para empezar a predicar acerca de la epístola a los tesalonicenses. Porque la epístola a los tesalonicenses, primera y segunda, habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y con las cosas que están pasando, pues nos hace pensar, Cristo viene pronto, Cristo se está acercando. Entonces, consideré apropiado. Y llegamos al pasaje donde el apóstol Pablo menciona acerca de la segunda venida del Señor. Este es uno de los pasajes más claros en las Escrituras, donde un cristiano puede asegurar con toda certeza, apoyándose, respaldándose en la palabra de Dios, que Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene otra vez. Le llamamos la segunda venida, porque Cristo vino una primera vez
en la primera Navidad. Y todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo cree, hasta la historia. Aunque no crean que Cristo es Dios, existió un hombre llamado Jesús que vivió en este mundo. Y nosotros creemos que Él es el que la Biblia enseña, Él es que fue Dios hecho hombre. Pero hoy entonces nosotros hablamos los cristianos de una segunda venida, o sea, del retorno físico de nuestro Señor. Así como se fue, un día volverá. Y de esto está hablando aquí precisamente el apóstol Pablo. Es un emocionante mensaje. Mi único meta o anhelo es poder transmitir con claridad el mensaje y no traer confusión. También quiero decirles que esto se presta muchas veces para un poco de controversia dentro de los cristianos, porque cada uno sostiene su punto de vista teológico en cuanto a esto. Y bueno, en cierta manera yo voy a dar el mío, aunque no es mi intención. Espero que ustedes se den cuenta por qué y cómo lo digo. Al estar estudiando entonces esta epístola a los tesalonicenses, llegamos al capítulo número 4, versículo número 13. Y allí el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de la segunda venida del Señor. El tema al cual Pablo responde y empieza a hablar de la segunda venida del Señor es en cuanto a qué va a pasar con aquellos cristianos que mueren en Cristo. Y dice Pablo en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, mueren en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El cristiano tiene una esperanza y esa es, fíjese usted bien, versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si lo creemos, ¿no? Es la base de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí es donde Pablo empieza a hablar acerca de esa revelación que él ha tenido, de que Cristo volverá y traerá con él a todos aquellos que murieron antes de su segunda venida. Entonces, aquí empieza a hablar de esto. El tema, el trampolín con el que Pablo empieza es: ¿qué pasa con los que mueren en Cristo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona muere como cristiano hoy día? Esto es lo que nosotros creemos hoy día. Creemos que cuando un cristiano, hoy, yo, usted que ya es cristiano, muere el día de hoy, mañana, cuando Dios lo llama, su cuerpo se queda aquí, en la tumba, sea como sea. Su cuerpo físico queda aquí, pero su alma pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Pasa a la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Dónde dice esto? ¿En qué nos podemos basar? En Apocalipsis 6, del 10 al 11, dice así. Y voy a leer el versículo, y no lo puse completo porque es un poquito extenso. En Apocalipsis capítulo número 6. Dos cosas. Una, recuerden ustedes que el Señor Jesús le dijo al ladrón que estuvo colgado en él, en la cruz, junto a él en la cruz, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso da a entender que su alma estaría con él en el paraíso. Pero también en Apocalipsis capítulo número 6, versículos del 10 al 11 dice: y clamaban a gran voz diciendo, bueno, desde el versículo 9, ¿verdad? Dice del 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de Dios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, personas que han sido mártires o personas que han muerto con el testimonio de ser cristianos, pasan sus almas a estar bajo del altar del Señor. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿por qué podemos pensar que solamente los mártires se van a la presencia del Señor? Todo aquel que es cristiano se va también delante de la presencia del Señor, pero aquí está hablando específicamente de mártires que murieron por la causa de Cristo. Entonces, creyendo esto, hermanos, que
El apóstol Pablo dijo en otra ocasión también que el morir es estar presente al Señor, ausente de Cristo cuando estás vivo, presente al Señor cuando estás muerto. Entonces, si tú te mueres hoy, si yo me muero hoy, ¿a dónde te vas? Al cielo. Te vas con el Señor directamente a su presencia. Es cierto que van a suceder todavía eventos, y también es cierto, dice la Biblia, que los muertos en Cristo regresarán con Él y se unirán con sus cuerpos físicos y serán transformados, seremos transformados para vivir la eternidad con el Señor. Ahora bien, de eso está hablando aquí el apóstol Pablo, y dice que el cuerpo se va a la tumba, pero el alma se va a la presencia del Señor, y lo dice en Apocalipsis. También en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, dice así. Okay. 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo no tengo ninguna duda que este pasaje se refiere exactamente a lo que Pablo está hablando allí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es el pasaje del cual nos estamos ocupando exactamente el día de hoy, ya que dice así: porque el Señor, estoy hablando de 1 Tesalonicenses 4, dice 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, basándonos en esta palabra que el apóstol Pablo dice, en el versículo número 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Fíjese usted bien, en palabras de Cristo. O sea, Pablo está diciendo que lo que él nos va a enseñar, o lo que nos está enseñando en cuanto a la segunda venida, no son palabras de él, no es su opinión de él, sino que fue una enseñanza que él recibió del Señor Jesucristo. Él la recibió directamente de él. Y eso nos debe dar doble confianza. Cristo viene por los suyos, con los suyos y por los suyos. ¿Dónde recibió Pablo esta enseñanza? ¿Cuándo recibió esta enseñanza? No lo dice, no lo sabemos, pero hay dos ocasiones en la Escritura, en Gálatas 1:17, donde dice que cuando él tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, se fue y se apartó a Arabia, y estuvo allá un periodo de 3 años meditando y pensando qué es lo que él tenía que entender de la Escritura y del Nuevo Testamento, porque recuerde que él venía persiguiendo a los judíos, a los cristianos convertidos a Cristo, o sea, que iban a seguir a Cristo. Él venía persiguiendo con los judíos a los cristianos y se apartó a Arabia. También dice en 2 Corintios 12:1 que él tuvo una visión donde fue transportado hasta el tercer cielo. Sea como haya sido, Pablo recibió esta enseñanza directamente del Señor. ¿Qué dice? Dice que todos seremos transformados, pero primeramente lo serán los creyentes. Dice, regrésate, sí, por favor, regrésate aquí, sí. Dice que cuando Cristo venga van a escucharse varias cosas. En el versículo número 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando Cristo venga, hermanos, va a ser algo increíble. Va a ser algo que todos estamos esperando. Dice que se va a escuchar una voz. Se va a escuchar una voz fuerte, una voz de mando, como cuando van los soldados a la guerra. Imagínense ese hombre valiente,
el general, el que está al frente, y cuando dice al ataque, cuando dice ese hombre debe ser un hombre de valor, se escuchará una voz de mando. Literalmente es un grito que se va a escuchar en el cielo, hermanos. Y toda persona, dice la Biblia, que todo ojo le verá. Dice que se escuchará una poderosa voz de un arcángel, que también son los soldados de Dios. Y luego dice que se escuchará el impresionante sonido de una trompeta. Aquí dice, se escuchará la trompeta de Dios. Cuando Cristo venga, no va a haber ninguna duda en el mundo que es Cristo quien está viniendo por los suyos. Cuando esto suceda, entonces va a suceder la transformación de los que han muerto en Cristo. Los restos de los que murieron en Cristo se unirán con las almas que vienen acompañando al Señor Jesús. ¿Cómo lo hará Dios? No importa, hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa. La gente se pone a preguntar, ¿y qué de los que murieron en el mar? ¿Y qué de los que murieron quemados? Dios puede hacer cualquier cosa. O sea, Dios no tiene imposibles para nada. La Biblia dice que los restos de los que murieron en Cristo se unirán con sus almas cuando Jesús venga con ellos. Y entonces ellos serán resucitados primero y luego nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo toman prioridad de los que están vivos. Ellos son primero antes que nosotros. Ahora bien, eso lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, versículo o pasaje que estamos leyendo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, dice en el 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, espero que hasta ahorita más o menos estoy explicando lo que quiero decir. Aquí se menciona la palabra arrebatados, y esta palabra, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra arrebatamiento. Levante su mano si han escuchado la palabra arrebatamiento. Ok, de aquí es donde se toma. De este pasaje y de Mateo también es donde se toma la idea del arrebatamiento. Ahora, si usted cree en el arrebatamiento, quiero decirle que no es mi intención contradecirle, ni mucho menos. Simplemente yo he llegado a una opinión diferente. Y yo sé que esto es muy popular entre los cristianos. He escuchado mucha gente, incluso gente que yo respeto teológicamente, predicadores que me gusta escuchar, creen en el arrebatamiento, y sin embargo yo he llegado a una conclusión diferente. Déjeme decirle, aquí es donde se menciona la palabra arrebatamiento. La idea del arrebatamiento es que los cristianos son llevados de donde están, son arrebatados y son llevados por los ángeles a estar con el Señor Jesús. Pero ¿por qué es importante esta doctrina? Bueno, antes de hablar de eso, quiero explicar por qué nos lleva Jesús al cielo en las nubes, dice la palabra de Dios, en las nubes para recibir al Señor en el aire. En Efesios 2:2 se nos dice, y creo que lo escribí, Efesios 2:2, dice en Efesios 2:2, si usted lo tiene en su Biblia, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se nos dice en los comentaristas que la creencia de las personas, los que escribieron esto, Pablo incluso también, es que Satanás es el príncipe del aire. El dominio de Satanás está en el aire, pero yo no creo que sea únicamente en el aire en sí, sino en la atmósfera, en la manera de pensar de las personas. La Biblia dice que cuando Cristo venga nos va a encontrar en el aire, porque si ese es el reino de Satanás, es la manera de demostrar la victoria contundente y categórica que Cristo va a tener sobre Satanás. Es la manera de decir, Satanás está completamente derrotado aún en su propio terreno, en su propio dominio y reino. Pero Cristo vendrá por los suyos. Por eso dice, en las nubes. Ahora bien, como acabo de decir en este versículo 17,
aquí es donde aparece la palabra arrebatados o arrebatamiento, según la conjugación que se haga. Y para esto tenemos que hablar entonces del arrebatamiento. El arrebatamiento es la doctrina de que seremos llevados con Cristo en las nubes, y eso no es problema. Lo que pasa es que Cristo mencionó, ¿por qué es importante la doctrina del arrebatamiento? Bueno, porque Cristo mencionó en Mateo capítulo 24 y 25 de un periodo que vendría sobre la humanidad, sobre la gente, sobre el mundo, sobre la tierra. Un periodo de gran tribulación, es decir, de tormentos, de castigos, de pestes, de guerras, de problemas, de hambres, de muerte. No es solamente Mateo y Tesalonicenses que hablan de cosas del fin del mundo, hermanos, especialmente Apocalipsis y también el libro de Daniel. Hablan mucho, pero hermanos, es para mí, en mi opinión, extremadamente difícil llegar a una interpretación clara, única y categórica. Todos los comentaristas y los grandes teólogos, y eso me consuela, dicen que ser dogmático, es decir, cerrado y decir, esta es la interpretación correcta en cuanto al fin de los tiempos, es dudosa. Nadie puede tener la última palabra en cuanto a la segunda venida de Cristo y los eventos que sucederán. Cristo dijo, la hora y el día nadie la sabe, solamente mi Padre. Dios lo hizo así para que se convirtiera en algo que Dios estaba en control de los eventos, pero sí hay cosas que podemos esperar y eventos que vayan sucediendo para saber acerca de esto, y de eso es lo que les quiero hablar hoy, les estoy hablando hoy. Bueno, hablemos que existen por lo menos 3 posiciones, y no me quise meter mucho, hermanos, en términos teológicos, ni mucho menos. Hay por lo menos 3 posiciones teológicas, o sea, de interpretación bíblica, en cuanto a si los creyentes serán arrebatados al cielo con el Señor y en relación a la tribulación. Recuerda que la tribulación es un tiempo terrible, y se dice en otros pasajes de la Escritura que serán 7 años de tribulación, y los primeros 3 años y medio son los más, donde viene el anticristo a establecer su reino sobre la tierra, y después suceden otros eventos en los siguientes 3,5 años para cumplir 7 años. Lo que les digo hoy es sumamente básico, pero quiero que entiendan el por qué se habla de estas cosas aquí. Hay 3 posiciones en cuanto a si los creyentes van a pasar por el periodo de la tribulación. La primera posición se le llama pre-tribulation en inglés, así como dice literalmente, y es que los cristianos serán arrebatados de la tierra, así como dice que vendrán los ángeles y se los llevarán antes de que empiece la tribulación. Esa es una posición teológica. Yo nomás les explico y les digo que esa es una posición teológica. Hay personas que defienden ese punto de vista, que los cristianos serán llevados antes de que empiece la tribulación, por eso se llama pre-tribulation, o sea, antes de la tribulación. Hay otros que dicen que los cristianos serán llevados con Cristo en medio de la tribulación. Esto se llama mid-tribulation, o sea, en medio de la tribulación, mid-tribulation. Y hay pasajes bíblicos de donde se apoyan. Y hay otros cristianos que hablan que los cristianos pasarán la tribulación, y al final de la tribulación es cuando serán arrebatados para ser llevados con Cristo, y esto se le llaman post-tribulation. Estas son 3 posiciones. Bueno, antes de decirles más, quiero decirles que no estamos en completa oscuridad, en mi opinión, aunque no tenemos todas las cosas claramente dichas, pero sí tenemos
una pauta, y a mí me da gusto, me alegra que el apóstol Pablo escribió segunda a los tesalonicenses. Porque si no hubiera escrito segunda a los tesalonicenses, yo no sé qué diría yo aquí. Pero estamos leyendo en cuál, primera a los tesalonicenses. Quiero que se adelanten y que vayan a segunda de los tesalonicenses, al capítulo número 2, al versículo número 3. Pero vamos a leer del 1 al 3. ¿Ok? En el 3 está el punto que quiero hacer. Dice el versículo 1 del capítulo número 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, está hablando de lo mismo. Es su segunda carta y está contestando la misma pregunta de la venida de Cristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, ese estar en el cielo allá con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego dice en el 3: nadie os engañe en ninguna manera. Y luego dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Para mí, en mi interpretación, Pablo nos está diciendo: hermanos, no esperen la segunda venida de Cristo sin que antes suceda, y empieza a decir, la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Me explico? No podemos, según mi interpretación, mi entender, claro, a la letra, llano, sencillo, a la luz del entendimiento que yo tengo aquí. Pablo me está diciendo que este encuentro con el Señor del arrebatamiento, porque eso es lo que está hablando, no está hablando del arrebatamiento en el sentido que lo están interpretando. Saben que la teoría del arrebatamiento es algo más bien reciente. 1940 y tantos fue cuando empezó a salir esta doctrina. Lo que está diciendo Pablo: no esperen que el Señor venga, sino hasta que suceda primeramente la apostasía y el anticristo. Primero van a aparecer esas cosas y luego vendrá el Señor. Por ello, me alegra que Pablo escribió esto y contestó eso. De esa manera, hermanos, se elimina, en mi opinión, la primera de las posiciones teológicas. La primera de las posiciones teológicas se elimina. Ahora, en mi entender, según el pasaje de 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, Cristo no vendrá, y díganme si estoy mal, porque yo lo estoy leyendo al pie de la letra, sin que antes primero suceda la apostasía. Okay. Segundo, sin que antes se manifieste el anticristo. O sea, vamos a estar aquí, nosotros también. Sí, entonces, ¿qué trae el anticristo? El anticristo es el que trae la tribulación, hermanos. El anticristo es el que va a atacar a los cristianos. El anticristo es el que va a poner todas esas cosas que dice que van a ser la marca de la bestia y todo eso. Lo que se nos dice en Apocalipsis. El anticristo va a decir que todo aquel que no le adore no va a poder comprar ni vender si no se pone la marca de la bestia y no le adora. Todo eso se tiene que cumplir. Un gobierno mundial, se van a unir las naciones, se va a levantar un líder mundial, va a traer la paz al mundo, dice la Biblia. Pero cuando ya está en control, o sea, 3 años y medio de tranquilidad y prosperidad, pero cuando ya está en control, entonces es cuando dice: ahora me adoran a mí porque yo soy Dios. Yo quiero que me adoren a mí. El que no me adore a mí, lo voy a mandar matar. Y ahí es donde entran los mártires de Jesús por Cristo. Y entonces empiezan a mover las cosas y viene el castigo de Dios sobre la humanidad, donde Apocalipsis habla muchísimo de eso, hermanos. Habla de sellos que se abren
trompetas de la ira de Dios que se derraman es súper extenso. Son como 18 capítulos que hablan de esas cosas, hermanos. Dice también la Biblia que el evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones antes de que Cristo venga, en Mateo 24:24. Y dice también la Biblia que se tiene que completar el número de gentiles que somos nosotros y de judíos que se van a convertir a Cristo en Romanos 11, del 11 al 36. Todo eso es un pasaje y un estudio completísimo, extensísimo. Pero en mi opinión, de acuerdo a lo que yo entiendo, no podemos esperar librarnos de la tribulación. No, estamos aquí para pasar ese tiempo ahora. Se elimina la primera posición, pre-tribulation, o sea, los antes de la tribulación. Pero puede ser que Cristo venga a sacarnos en medio de la tribulación, porque hay un versículo que dice que por causa de los escogidos, estos días de la tribulación serán contados, o sea, Dios les va a poner un alto. Entonces ahí puede ver la interpretación que en medio de la tribulación Cristo viene. Pero por otro lado, de acuerdo a mi entender, cuando Cristo viene, viene ya y viene a poner fin a todas las cosas. No lo puedo entender de otra manera. Hasta ahorita no puedo entenderlo de otra manera. No hay dos venidas de Cristo. No hay una primera por su pueblo y luego otra por... No. Cuando Cristo viene, viene a poner en orden todas las cosas ya. Porque entonces estaríamos hablando de dos venidas más del Señor y la Biblia no solamente me habla de una más. Eso es lo que yo entiendo. Entonces podemos esperar. ¿Qué es lo primero que podemos esperar de acuerdo al apóstol Pablo? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía quiere decir que los que se confesan o se dicen cristianos, aquellos que se dicen cristianos, niegan la fe y se vuelven en contra de Dios. O sea, actúan de tal manera que lo que decían ser es todo lo contrario. Ahora, no quiero entrar en mucha polémica, pero no puedo evitarlo. ¿Qué dijo el Papa en esta semana? ¿Qué cosas está enseñando esa persona? Cosas totalmente contrarias a la Escritura. El supuesto representante de Cristo está enseñando cosas totalmente contrarias a lo que la Biblia enseña. Eso se llama apostasía. Cuando estás enseñando cosas contrarias a lo que tú mismo te dices en Dios y la Biblia, cuando le estás dando más autoridad a lo humano que a lo divino, más autoridad a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Eso es apostasía. Y están viniendo tiempos, hermanos, muy diferentes. Con esto que les digo, no les estoy diciendo, hermanos, que Cristo no viene pronto. No, recuerden que la pandemia y todas estas cosas nos están haciendo pensar, ¿qué está pasando aquí? Antes no era así, las cosas están cambiando. ¿Qué está pasando en el mundo? Las personas están buscando respuesta a los cambios que están sucediendo tan radicales. Los incendios incontrolables. Leyendo esto encontré un pasaje en Apocalipsis que dice que una de las trompetas de la ira de Dios es que sean quemados 1/3 parte de los árboles del mundo. Ahí está. Estas cosas nos deben de decir que Cristo sí viene y se está acercando. Es más, Cristo dijo estas palabras, fíjese: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. Debemos entender que todos estos señales son señales del fin del mundo. Y el mundo se está preparando. Si usted escucha cosas de Europa, escuchará que las naciones se están uniendo. Están buscando una medida, una moneda mundial y están
preparando el camino precisamente para el anticristo. El anticristo va a surgir, hermanos. Un líder mundial, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, va a surgir y va a perseguir a los cristianos. Esto lo enseña la palabra de Dios. Pero ¿para qué nos sirve entonces conocer de la segunda venida de Cristo? Pablo dice en el versículo 18, dice que nos debemos alentar los unos con los otros con estas palabras. El hecho solo de que Cristo viene, ¿por quién viene Cristo? Por los suyos, viene con los suyos y viene por los suyos. Ahora, ¿cuándo viene Cristo? No, nadie puede saberlo, nadie. Pero nosotros debemos de esperar que Él venga. Esto nos debe de decir, hermanos, el hecho que se está cumpliendo la Escritura, que Dios está en control de la historia. Dios está cumpliendo la historia tal como dijo. Es más, nos debe de hacer ver que la Biblia es verdad. La Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Es cierto que Dios lo dejó encerrado en un misterio. Es cierto que es bien difícil interpretar todos los pasajes de Apocalipsis, pero así están. Están hechos en un lenguaje simbólico para que solamente con el cumplimiento de los tiempos y de las cosas, de los hechos, nos demos cuenta, oh, a eso se refería, pero no es para que cualquier persona diga esto y esto y esto y esto va a ser así. No, la autoridad la pertenece al Señor y al Espíritu Santo. Ahora, si tú y yo somos cristianos, esto nos debe confortar, nos debe de alegrar, nos debe de traer paz, porque aunque los tiempos estén negros y feos, decimos, Dios está del otro lado, Dios está en control, Dios está moviendo todas las piezas para que se acomoden y todo venga a su cumplimiento. Si la persona no es cristiana, le debe de dar temor, debe de sentir temor, debe de arrepentirse, debe de decir, oh, entonces lo que los cristianos dicen, lo que la Biblia dice es verdad, lo que Cristo dice en su palabra es verdad. Y debe de buscar al Señor, debe de arrepentirse y buscar al Señor, porque todavía tiene tiempo, todavía. Como les digo, esto es mucho más difícil de lo que parece, hermanos, pero yo traté de mantenerme en lo que sí puedo pararme. Por ejemplo, cuando les enseñé que Pablo dice, Cristo no vendrá sin que antes venga, ¿y qué podemos esperar? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que los que se dicen cristianos niegan a Cristo, niegan la verdad de la palabra de Dios. No, tú dirías, ¿cómo puede ser eso? La Biblia dice que así va a ser, así va a ser. Entonces debemos, dice, que no te creas de los que se digan maestros, o habrá muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Tengamos cuidado y apeguémonos a la Escritura. Nuestra única fuente de autoridad es la Biblia. Ninguna persona, ningún ser humano, ningún teólogo, nadie, solamente la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, porque estas cosas nos deben de animar al saber que tú, Señor, vienes. Y vienes por los tuyos y tú los conoces. Tú conoces a aquellos, Señor, que han puesto su fe y su confianza solamente en ti. Padre, nosotros quisiéramos tener todas las respuestas, quisiéramos tener paso a paso, Señor, todos los eventos que van a suceder. Pero no lo dejaste así, Señor. Solamente nos has dejado lo suficiente como para entender que debemos de cuidarnos, Señor, cuidar lo que creemos y cómo vivimos, para no alejarnos, para vivir cerca de ti en todo momento. Para que cuando tú vengas, Señor, cuando escuchemos y veamos las señales que se aproxima a tu venida, no nos alejemos de ti atemorizados, sino que salgamos, Señor, con la frente en alto y con los ojos levantados, buscándote, Señor, en el cielo, esperando, Señor, un encuentro contigo en el aire, en las nubes. Señor, gracias,
porque tú al final de cuentas estás en control de la historia y de la humanidad. Llena nuestro corazón de paz, Señor, y no de temor. Y si hubiera temor, Señor, sácalo con el amor de Cristo. Permite, Señor, que nuestro corazón se llene de tu amor, y de esa manera, Señor, entenderemos que tú nos amas por gracia, que tú nos amas, Señor, a pesar de que te hemos fallado, pero sí quieres, Señor, hijos que estén dispuestos a seguirte incondicionalmente, Señor. Padre, gracias, pues despídenos con tu paz y con tu bendición. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero